mayores metrados, tampoco existen los menores metrados, ¿ya? No existe ni uno, ni existe el otro, ¿ya? Esto para que lo tengan en claro en realidad, ¿ya? Lo tengan en claro. En obras a precios unitarios la cosa cambia. La cosa cambia. ¿Cómo así? Cambia la cantidad de metrado ejecutado, de metrado valorizado. Pero es similar en el tema de que en obras a precios unitarios se va a utilizar los metrados realmente ejecutados, ¿ya? Los metrados realmente ejecutados, ¿ya? Y también se le va a agregar los montos proporcionales en gastos generales y en utilidad. O sea, tengo los metrados realmente ejecutados, le agrego los gastos generales, le agrego la utilidad y a la suma de estos tres rubros le llamo la valorización del mes. ¿Ya? A la suma de estos tres rubros le llamo la valorización del mes. Ya está. Acá, por ejemplo, mira, ve, solamente se paga lo realmente ejecutado. Por ejemplo, si en el expediente a mí me encargan hacer un muro de contención, ¿ya? Y este muro de contención, el expediente dice que tiene 120 metros cúbicos, ya está. Pero yo hice, cuando lo ejecuto, hay 135, ¿ya? Lo que va a pasar es que me van a pagar 120 metros cúbicos. Y el otro 15 lo tengo que solicitar como un mayor metrado. Y para eso hay un procedimiento, ¿no? El residente tiene que pedir la autorización al supervisor, el supervisor autoriza su ejecución, mientras que la entidad va a determinar cuándo lo va a pagar. Lo va a pagar. ¿Ya? Entonces, de esa manera se valoriza las obras a precios unitarios, ¿ya? Las obras. Dentro, ¿cómo se dan las valorizaciones? Eso es cómo se valoriza, ¿ya? Para ver cuál es el procedimiento de una valorización, vamos a ver esta tablita, y la valorización dice que de manera conjunta, por ejemplo, voy a realizar la valorización de mayo, de manera conjunta, hasta el último día, tanto el supervisor como el residente hacen una verificación de los metrados realmente ejecutados, ¿ya? De los metrados realmente ejecutados, ¿ya? Hasta el último día. Eso implica que pueden ellos iniciar días antes, pues, el día 29, el día 28, y hacer la verificación en campo de lo que realmente se ha avanzado. Hay que recordar que este metrado debe estar acorde o cumplir con lo que dice las especificaciones técnicas, ¿ya? El contratista, a través del residente, presenta su valorización al supervisor y el supervisor tiene 5 días contados a partir del primer día hábil. ¿Para qué? Para revisar esa valorización, ¿ya? Para revisar. Y si todo está acorde, y todo está bien, el supervisor lo presenta a la entidad y la entidad tiene hasta el último día del mes siguiente para pagar la valorización. ¿Ya? Hay que entender que esta valorización va acompañada de algunos documentos. ¿Documentos qué? Documentos que sustenten los trabajos ejecutados. Pues recuerda, el contratista quiere que se le abone por la ejecución de las actividades, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan haber discrepancias, ¿ya? Esto no quiere decir que no puedan haber discrepancias. Si hay discrepancias en el tema del monto valorizado por el contratista o el monto verificado por el supervisor, eso se va a ver en el tema de la liquidación. Pero si estas discrepancias superan el 5% del monto del contrato, esto se puede llevar a una junta de resolución, ¿no? Una junta de conciliación o arbitraje, ¿no? O para poder resolver la controversia, ¿ya? Para poder resolver la controversia. Esto se puede realizar.
Esto está en función a lo que dice el artículo 196. Entonces, eso sería el tema de los metrados. Pero hay que entender que esto es una parte de los metrados, pero no queda la cosa ahí, ¿ya? No queda la cosa ahí. ¿Ya? De esa manera nosotros hemos determinado la valorización del mes, ¿ya? Recuerda, la valorización del mes son el costo de los trabajos realmente ejecutados expresado en costo, le vamos a llamar costo directo, proporcionalmente a ellos sus gastos generales y su utilidad, ¿ya? A todo esto le llamamos valorización del mes. Pero imagínate pues que en el expediente técnico diga pues que vamos a hacer un caso, que la bolsa de cemento cueste 10 soles, ¿ya? 10 soles. 20 soles ya. La bolsa de cemento cuesta 20 soles. Pero este expediente se hizo el año pasado. O sea, se hizo en julio del 2020, ¿ya? Y donde dice que el cemento pues cuesta 20 soles, ¿ya? Pero se está ejecutando pues en este año. Estamos ejecutando, imaginemos que lo hemos hecho en marzo. Está ejecutando en marzo del 2021. Y por tema de la pandemia, ahorita la bolsa de cemento está costando 40 soles. Entonces, ¿qué pasa en una obra? El contratista compra con su dinero los insumos, los recursos, y él cobra esos recursos con costos del expediente, porque así se da el procedimiento. O sea, en otras palabras, el contratista se está gastando 40 soles, pero sin embargo está cobrando 20 soles. Esto no puede ser posible, pues esto sería injusto, ¿no? Y si fuera el caso al revés, también sería injusto, pues. También sería injusto. Entonces, nosotros tenemos una fórmula que permite medir la variación del precio, que por ejemplo sería el costo del recurso en el mes de ejecución dividido entre el costo del recurso con el precio del expediente. Por ejemplo, si yo reemplazo los datos, esto sería 40 y esto sería 20, tengo al final que el valor de K me vale 2. ¿Y cómo puedo interpretar que este valor de K me vale 2? Lo que puedo interpretar y decir es que el precio ha variado con respecto a la fecha del expediente hasta la fecha de ejecución. En este caso es 2, que ha variado ¿en qué? Ha variado en el doble. Y lo podemos ver gráficamente. Entonces, la fórmula polinómica lo que me dice es cuánto han variado los precios de una obra, ¿no? Desde la fecha de elaboración en el expediente técnico hasta la de su ejecución. ¿Ya? Eso es lo que mide la fórmula polinómica, ¿ya? La fórmula polinómica. Ya que ha habido variaciones, por ejemplo, no se habla de costo de recursos, sino se habla de indicadores de variación de precios, de índices unificados, ¿no? Pero esto es lo que mide la fórmula, ¿no? Y si la fórmula hubiera salido 1, ¿qué quiere decir? Que los precios no han variado. Y si la fórmula ha salido 0.5, ¿qué quiere decir? El valor de K, que los precios han disminuido en la mitad, ¿ya? Entonces, esto es lo que mide la fórmula polinomio, ¿ya? Y esto a tenerlo claro, porque todavía seguimos hablando de valorizaciones. Entonces, lo que debe existir es un reintegro, ¿no? Si en caso el costo ha aumentado, vamos a reintegrarle un monto al contratista. Y si en caso los precios han disminuido, vamos a dejarle de pagar al contratista porque está comprando con costos más baratos, ¿ya? ¿Cómo calculo ese reintegro? Ese reintegro se calcula en función a esta fórmula, ¿no? El reintegro es igual a la valorización del mes multiplicado por el resultado de resolver la fórmula polinómica menos 1, ¿ya? A esto le llamamos nosotros reintegro, ¿ya? Y esto se va a sumar a tu valorización, o sea, tu valorización va a quedar así, valorización del mes más reintegro, pues, más reintegro. A la suma de esto le llamamos valorización bruta
valorización neta más el IGB, tengo el monto a pagar al contratista. ¿Ya? Esto es lo que realmente se hace en valorización. Y si por acá había una, acá. Entonces acá tenemos la valorización del mes, que tú ya sabes que es el costo directo, más los gastos generales, más la utilidad de los trabajos realizados en el mes. Tengo acá el reintegro, que ya sabes que es igual a la valorización del mes multiplicado por el K-1. Mira, la valorización bruta es la suma de los dos, la valorización neta es igual a la valorización bruta, y finalmente le añado el IGB y el monto a pagar al contratista sería la valorización neta más el IGB. Esto significa mi valorización. ¿Ya? Si estoy hablando, esto es hablar de valorización. Hasta ahí se acabó mi valorización. ¿Ya? Entonces, hasta ahí deberíamos tener claro, o el asistente debe tener claro qué es una valorización. ¿Ya? Valorización. Pero la cosa cambia, estimados. Y la cosa cambia, ¿cómo cambia la cosa? Si yo se me ha otorgado un adelanto, mis condiciones cambian. Por ejemplo, mira, a ver, si existió el adelanto directo, recuerda, el adelanto directo que era el adelanto hasta un 10% del monto del contrato, yo tengo, si me han prestado plata, ¿qué tengo que hacer? Devolverla. ¿Y cómo la voy a devolver? La voy a devolver a partir de las amortizaciones. O sea, amortizar significa devolver el dinero que me han prestado, ¿ya? El dinero que me han prestado. Pero al mismo tiempo aparece otra componente y la otra componente se llama la deducción. ¿Y qué es la deducción en las obras? Por ejemplo, si tú recuerdas, por la variación del precio se te está reintegrando un dinero. Si el precio ha subido, se le va a reintegrar un monto a favor al contratista, pero si los precios han bajado, se le va a descontar. ¿Ya? Esto ocurre porque han variado los precios y si te das cuenta, el reintegro se calcula ¿cómo? El reintegro se calcula por la valorización del mes, ¿no? Por el K-1. Entonces, el Estado dice esto, bueno, el decreto, la norma dice, hay una parte del reintegro que no corresponde al contratista. ¿Y por qué no le corresponde al contratista? Porque se le ha otorgado un adelanto directo. ¿Y cómo así? Porque para que él ejecute las actividades del mes, él no ha utilizado todo su capital, o mejor dicho, no ha utilizado solo su capital, y también ha utilizado capital de la entidad. Por lo tanto, no le corresponde reintegrarle, ¿no? Hay una deducción. Entonces, cuando te han prestado adelanto directo, se te tiene que quitar o tienes que devolver mediante las amortizaciones y al mismo tiempo aparece la deducción del adelanto directo. Lo mismo pasa si te han dado adelanto de materiales. Si te han dado adelanto de materiales, también aparece una amortización por adelanto de materiales y aparece una deducción por adelanto de materiales que no corresponde, ¿no? Mejor dicho, aparece una deducción en el reajuste que no corresponde por adelanto de materiales. Todo esto está previsto pues en el Decreto Supremo 079, ¿no? Del, 011 del 79, ¿no? BC, ¿no? Que es el decreto que ve el tema de los reajustes en las obras, ¿ya? Que ve el tema de los reajustes en las obras. Listo, con esto tú tendrías todos los datos para ver o entender una valorización, ¿ya? Una valorización. Esto definitivamente lo tiene que saber el asistente, porque si no, ¿cómo apoya en la elaboración de esta valorización? Lo otro que debe conocer el asistente es que hay tipos de valorizaciones.
por ejemplo, lo que hemos hablado, se refiere a la valorización de obra principal. En otras palabras, a la valorización de los trabajos, ¿no? Los trabajos contratados. Pero también aparece otro tipo de valorización, mira, ve, valorización de intereses. ¿Y cómo se da esta valorización de intereses? Recuerda pues que tú tenías un periodo de tiempo de ejecución, por lo general es un mes. Tú presentabas tu valorización el último día y la entidad tenía que pagarte hasta el último día del mes siguiente, ¿ya? Si la entidad no te paga, va a iniciar un proceso, ¿no? La entidad tuvo que pagarte aquí. Imagínate que la entidad te pagó 3 meses después. 3 meses después. El día que te paga, tú te da derecho al reconocimiento de mayores intereses. O sea, tú le puedes cobrar esa demora en la cancelación, ¿no? ¿Y cómo le cobras esa demora en la cancelación o en el pago tardío? Lo cobras a través de una valorización de intereses. ¿Y cómo calculas esa valorización de intereses? Pues esa valorización de intereses, mira, se da en función al artículo 201 del reglamento, pero vas a tú a calcular una tasa de interés. O sea, existe una tasa de interés que lo calcula la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguro. Entonces tú vas a tener una tasa de interés legal del día que te debió pagar. Y de ahí vas a tener una tasa de interés legal del día que te pagó. Y mediante esa diferencia, tú vas a poder calcular, ¿no? Calcular mediante esta fórmula, vas a poder calcular el interés que te corresponde cobrarle a la entidad. Ya, ahí en los archivos que se comparte está calculado ya. Por motivos de tiempo no vamos a entrar a realizarlo, pero está calculado, hay una valorización de mayores gastos generales, una valorización de intereses, una valorización de adicionales. Entonces, ahí ustedes lo van a poder revisar, ¿ya? Lo van a poder revisar, ¿ya? Es la manera, pues, como tratar de apoyarlo, ¿no? ¿Qué otro tipo de valorización hay? El otro tipo de valorización es una valorización de mayores gastos generales, variables o mayores costos directos. ¿Cuándo se da estas valorizaciones? Uno de los casos cuando se dan son cuando se dan las paralizaciones. Por ejemplo, imagínate que en una obra que ya haya iniciado, hay una paralización del día 1 al día 30. Esté parado la obra y de ahí reinicia la obra. ¿Ya? Este es el tiempo de paralización. ¿Ya? Hay que entender que inicialmente tú tenías un plazo contractual, ¿ya? Un plazo contractual, ¿ya? Pero si hubo una paralización que no es atribuible al contratista, y por ejemplo en el día de la paralización tú tuviste un vigilante, si estás en carretera, si hubo un derrumbe, igual tenías que ir a limpiarlo, por más que esté parado, en algún momento tenías que limpiar la vía, entonces acá tuviste equipos, no sé, y de repente estuvo el supervisor, el residente acá, tuviste personal mínimo, entonces acá hubieron una serie de gastos durante este plazo de paralización. Cuando tú pides tu plazo se acaba acá, pues, ¿no? Tu plazo se acaba acá. Si ha habido paralización, te va a faltar plazo. Por lo tanto, tú tienes que pedir una ampliación de plazo por la misma cantidad de días paralizados, ¿ya? Entonces se te va a otorgar porque no es atribuible a ti. El detalle es que se te otorga la ampliación de plazo, pero ¿quién te reconoce todos estos pagos a los que tú has incurrido en la paralización que no es atribuible a ti? ¿Ya? Eso es lo que se cobra en una valorización de mayores gastos generales. En otras palabras, en la valorización de mayores gastos generales no estás cobrando a futuro, estás cobrando lo que ya
ocurrido, ¿ya? Lo que ya ha ocurrido. Entonces, eso lo haces a través de una valorización de mayores gastos generales, que también está por acá. Por ejemplo, lo haces en función a los mayores gastos variables, calculas el mayor gasto variable diario y eso es multiplicado por los días paralizados. Evidentemente, hay que reajustarlos porque todos los costos en una obra están en función a la fecha del expediente. O sea, todos los procedimientos de una obra, ya sea ampliaciones de plazo, adicionales, eh, valorización de intereses, todo está en función pues a la fecha del presupuesto, a los costos de la fecha del presupuesto. Entonces, todos esos costos siempre tienen que reajustarse, ¿ya? Siempre tienen que reajustarse. Listo, ahí tenemos pues las valorizaciones de mayores gastos generales. Y finalmente hay dos valorizaciones que la vamos a mencionar, que son las valorizaciones de los adicionales. Hay que recordar cuál es la definición de un adicional. ¿Alguien recuerda? La definición de un adicional es una partida que no está prevista en el expediente técnico ni en el contrato, pero sin embargo es necesario para ejecutar la meta del proyecto. Por ejemplo, yo estoy haciendo una cimentación y en la cimentación me dice pues que necesito, el expediente no me dice, me dice que yo cimente ahí simplemente a un nivel de desplante, pero yo hago un estudio de suelos, ¿no? Como residente y determina, el estudio determina que necesito un mejoramiento. Lo que hay que entender que este mejoramiento no está previsto en el expediente. Y viene la otra pregunta. ¿Es necesario para cumplir con la meta del proyecto? Claro que es necesario, porque si yo no hago este mejoramiento no podría hacer la cimentación. Entonces, a eso me refiero con una partida no prevista, pero sin embargo que sea necesaria. ¿Ya? Entonces, esas actividades tienen un procedimiento para poder aprobarse y ejecutarse. De ahí tenemos la valorización de los mayores metrados. Y esto sí es distinto, ya que un mayor metrado tiene 4 condiciones. Por ejemplo, un mayor metrado es una partida que sí está prevista en el expediente técnico en el contrato, o sea, la partida existe. Lo otro, que ese mayor metrado se produce de la cuantificación, ¿no? Del replanteo. En otras palabras, yo he replanteado mis actividades y determino que hay más metrado del que está previsto en el expediente. Lo otro, la otra característica del mayor metrado es que debe ser necesaria para cumplir la meta. Imagínate que estés haciendo un muro de contención, ¿no? Y este muro de contención te diga que va a soportar toda esta carretera. Pero cuando ejecutas, hay más carreteras de lo que estaba previsto en el expediente. Entonces tú no vas a poner un muro para una parte de la carretera, tienes que ponerlo en todo. Entonces, esa sería pues un caso de un mayor metrado, ¿no? Que debe ser necesario para cumplir con la meta. Y lo otro, la otra característica es que no provenga, miren, que no provenga, dice, ¿ah? No provenga de una modificación del diseño de ingeniería. En otras palabras, que no necesites volver a diseñar para ejecutar ese mayor metrado. Por ejemplo, en el caso del muro de contención, ya me dice que este muro de contención tiene 9 metros, menos, tiene 5 metros de alto, y inicialmente decía que sí iban a ser 100 metros lineales, pero como mayor metrado me faltan 20. ¿Ya? O sea, los 20 serían el mayor metrado. La pregunta es, ¿he tenido que cambiar el diseño para hacer 20 metros más de muro de contención? Eso tendrías que preguntar, ¿sí o no? ¿Ya? Si no ha cambiado el diseño, es un mayor metrado. Y si sí cambias el diseño,
¿Deberías estar frente a una obra nueva o deberías estar frente a un adicional? ¿Ya? En nuestro caso no he cambiado el diseño, pues ya que los muros de contención se diseñan por metro lineal, ¿no? Evidentemente cojo la parte más desfavorable de todos los muros. O voy haciéndolo por tramos. En todo caso no lo necesito cambiar. ¿Ya? Entonces esto sí aplicaría como un mayor metrado. ¿Ya? Aplicaría como un mayor metrado. Estos serían los 5 tipos de valorizaciones que yo tengo cuando ejecuto las obras y el asistente las tiene que conocer. ¿Ya? Las tiene que conocer. ¿Qué documentos deben contener las valorizaciones? Y en realidad las valorizaciones van a permitir dejar el sustento de lo ejecutado. ¿Y qué debe tener? Hoja de metrados, lista de metrados afectados, cálculo de los factores de reajuste, cuadro de control. En realidad no hay una norma que diga qué documentos debe contener, pero sin embargo cada entidad tiene sus propias directivas, ¿no? Por ejemplo, yo muestro acá los documentos que piden, por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de acá del Santa, yo estoy acá en Chimbote, ¿no? Entonces ella solicita estos documentos, ¿ya? Que la carta fianza, la memoria descriptiva, el cálculo del coeficiente, entonces, estos documentos necesarios. Entonces, cuando ustedes realicen una valorización, la premisa es que consulten en la entidad con qué directivas cuentan para que sus valorizaciones no sean rechazadas, ¿no? No sean rechazadas. Bien, con el tema del cuaderno de obra, que es lo que estamos viendo en la ejecución, yo sé que el cuaderno de obra, el profesional que está encargado de realizar su llenado y su firma, y la firma, es tanto el residente como el supervisor, ¿no? Pero el asistente tiene que conocer de este cuaderno de obra. Entonces, el cuaderno de obra es un documento debidamente foliado que se abre en la fecha de entrega del terreno y el inspector y el residente y el supervisor son los encargados de anotar las ocurrencias, las órdenes, las consultas y las respuestas, ¿no? Este documento prácticamente va a estar legalizado, se abre cuando inicia la obra, ¿ya? En la entrega de terreno y cuenta pues con un original y 3 copias, ¿no? Cuenta con un original y 3 copias, ¿ya? Hay cláusulas dentro del reglamento que si hay impedimentos para que uno anote, estas van a desencadenar multas, ¿no? Multas, ¿ya? Debe anotarse en el pie, ¿no? Y debe ser firmado, ¿no? ¿No? Para que tengan el carácter de prueba y comunicación, ¿no? Se anotan los hechos relevantes, si hay, una pregunta clásica sería, ¿se anota todos los días? En realidad la norma habla de ocurrencias, pero sí es necesario que se anote todos los días, ¿no? Las anotaciones deben ser legibles, claras, una sola grafía, ¿no? No puede haber muchas letras, ¿no? Aunque hay opiniones del OCE donde dice, pues, que frente a muchas letras, se va a verificar pues la firma, ¿no? La firma debe ser solamente la del profesional a cargo, ¿ya? Se debe evitar espacios en blanco para que posteriormente se llene, ¿no? Y normalmente el primer folio es el acta, ¿ya? Se van a anotar las ocurrencias, ¿no? O todas las consultas que se crean convenientes. ¿Y por qué estoy hablando ahorita del cuaderno físico? Si ahorita voy a mencionar que ya no es necesario. Por ejemplo, por disposiciones complementarias por el OCE, ya se ha implementado el cuaderno de obra digital, ¿no? Este cuaderno de obra digital que va a suplir pues al cuaderno de obra físico para las obras. Y a partir del 14 de agosto del año pasado, del 2020, todos los procesos, todas las obras
con procesos de selección posterior a esa fecha, deberían implementar ya o deberían contar con este cuaderno de obra digital, ¿no? Que va a permitir el registro de la información en tiempo real, alerta a los usuarios sobre nuevos registros, mejor seguimiento, ¿no? Y no podrá ser alterado, que creo que es una de las particularidades más resaltantes. Se accede y se registra el cuaderno de obra a través pues, de esta plataforma, ¿no? En ese sentido, las entidades, ¿no? Tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna, ¿no? En otras palabras, se debe contar con las condiciones digitales, ¿no? Mejor dicho, de Internet para poder utilizar este cuaderno de obra digital. El OCE ha emitido 3 manuales en los cuales detalla pues el procedimiento para su utilización, ¿ya? Utilización. Y como podemos ver, pues el 14 de agosto pues, del 2020, todos los procesos de obras deben contar, bueno, las obras que sus procesos sean posterior a ello, deben contar con esta implementación. Las obras anteriores, de manera facultativa, también pueden contar con este cuaderno de obra digital. ¿Ya? Entonces, sin embargo, esto es para obras por contrata. Las obras por administración directa todavía utilizan el cuaderno de obra en físico. Es por eso que yo mencionaba anteriormente qué particularidades tiene. Ya tiene. ¿Quiénes van a utilizar este cuaderno? Este cuaderno lo van a utilizar el contratista y la supervisión, algunas entidades públicas que ejecuten obras en el marco, ¿no? O que contemplen este seguimiento, y también los órganos de control van a poder verificar lo escrito, ¿no? Lo escrito en este cuaderno de obra digital, ¿ya? Digital. Y ya para terminar esta parte del asistente, vamos a conocer que tiene que conocer que puede incurrir en ciertas acciones que puedan desencadenar en penalidades, ¿ya? Y para las obras vamos a tener 2 tipos de penalidades. Tenemos las penalidades por retrasos, o más conocido las penalidades por mora, ¿ya? Que implican pues que el contratista ha superado el plazo para el cual él se ha comprometido a ejecutar, ¿ya? Y de ahí tenemos otras penalidades, ¿ya? Este plazo por mora se va a calcular en función a la fórmula que se encuentra en el artículo 162, donde vamos a calcular una penalidad diaria, donde la expresión es 0.10 por el monto del contrato vigente, por un factor de F y por el plazo siguiente. Con esto yo calculo una penalidad diaria, donde F, si la obra es mayor a 60 días, es 0.15, y si la obra es menor o igual a 60 días, es 0.40, ¿ya? Pero esta penalidad diaria se va a multiplicar a los días de atraso, ¿ya? A los días de atraso, pero en ningún momento va a poder superar hasta el 10% del monto del contrato. Mejor dicho, la máxima penalidad por mora que se le puede aplicar a un contratista es hasta el 10%. ¿Ya? Es hasta el 10%. Y las otras penalidades, es un conjunto de penalidades que también se van a aplicar hasta como máximo un 10% del monto del contrato. ¿Cuáles pueden ser estas otras penalidades? Lo que tienes que saber, estas otras penalidades deben estar especificadas en las bases. O sea, no te pueden aplicar otras penalidades que no estén incluidas o que quieran ingresarse posteriormente. Por ejemplo, tenemos, por cambio de personal sin previa autorización, te pueden aplicar una multa de 0.5 a una UIT. Si el residente no se encuentra en forma permanente en obra, te pueden aplicar 0.20 de una UIT, ¿no? Por ejemplo, por no entregar el cuaderno de obra a la entidad, te pueden aplicar una multa. Por no contar con los protocolos de prueba o ensayos de manera oportuna, se te puede aplicar una multa. Entonces, las otras penalidades son un conjunto de otras penalidades.
Pero ¿qué deben contener? ¿O qué características deben tener estas otras penalidades? Que deben ser congruentes, deben ser razonables y deben ser proporcionales, ¿ya? Con esto tú puedes tener o puedes saber que estas penalidades están bien elaboradas o son consecuentes para ser ejecutadas durante la etapa de construcción, ¿ya? Durante la etapa de construcción. Bien, estimados, con esto pues querido mostrar cuáles son las bondades o lo que debe conocer pues este personaje que es el asistente de obra, ¿no? Ya sea como asistente del residente o ya sea pues como asistente del supervisor. Y si te has dado cuenta, en realidad el asistente debe conocer o tener conocimiento en distintas disciplinas, ¿no? Distintas disciplinas durante la ejecución, no solo como parte técnica, sino también como parte contractual, ¿ya? Como parte contractual. Entonces, si habrá alguna consulta de su parte para poder responder o algo que haya quedado, pues, un poquito en el vacío para poder reforzar. No sé si por ahí habrá ingeniero consultas en la plataforma. Bien, Mario, muchas gracias. Hacemos la invitación efectivamente a los que están conectados. Ya estamos en la parte final para ver si tienen alguna pregunta. Pueden usar el chat aquí en la sala de Zoom, ya está habilitado. Y también los que están conectados viendo a través de la plataforma de Facebook, también pueden usar la sala de comentarios, ¿no? Para poder realizar el filtro correspondiente del curso del día de hoy, asistente técnico. Ya, aquí está, vamos a compartir en breve. Pasamos a brindar los detalles de la certificación, del aula virtual, de los materiales que estábamos comentando al inicio. Por aquí tenemos, creo, una pregunta del usuario Ruelas. A ver, menciona en Zoom, disculpa, dice, una vez firmado el contrato, el contratista, ¿qué tipo tiene para el inicio del proyecto? Dice. Ya, hay toda una, en la norma, hay toda una serie de acontecimientos que deben ocurrir antes del inicio de la obra, ¿no? Y lo habíamos mencionado, ¿no? Que la entidad designe al supervisor o comunique quién es el supervisor al contratista, que se entregue el terreno, ¿no? Que se entregue, pues, el adelanto de materiales y así hay una serie de condiciones, pero normalmente ese plazo debe ser cubierto por lo menos en 15 días. Pero no hay un plazo fijo. ¿Por qué? Porque también pueden haber condiciones que retrasen el inicio, ¿ya? Y también están previstas en la base, o están previstas también en la norma. Entonces, lo que habla nuestra normativa, nuestro reglamento de las contrataciones, es de condiciones a cumplir. Cumplidas estas condiciones, recién va a iniciar el plazo, mi estimado ingeniero Ruelas. Bien, Esa sería Mario. la Ajá, respuesta. genial. Muchas gracias. Creo que de momento no tenemos más preguntas. Con ello estaríamos cerrando la transmisión del día de hoy. Y bueno, para los próximos días también con el ingeniero Mario seguiremos ampliando más temas en relación a obras públicas, como valorización, liquidación, entre los otros temas que están pendientes. A ver, la última comentario que menciona aquí, dice, a veces no se da en el séptimo día de adelanto directo, a veces se da al inicio del proyecto, menciona, ¿no? Claro, ahí menciona, y a veces no se dan el séptimo, claro. Todo eso está previsto en las bases, ¿no? Por el adelanto directo, lo que dice la norma es que tienes que solicitarlo durante los 8 días después de firmado el contrato y la entidad tiene hasta 7 días. Ya, ¿qué pasa si la entidad no te da eso? Entonces hay otras condiciones en el contrato que tú puedes seguir para que se dé esa condición, ¿no? Eso quiere decir que hay una falta. Se va a determinar de quién es la falta, ¿no? De quién puede ser el funcionario, quién provocó eso y también que pueda provocar al contratista, ¿no? Eso sí tiene razón el ingeniero. Bien, Mario, muchas gracias por la sesión del día de hoy. A ver acá una última pregunta. Ahora dice, por favor, ¿qué perfil Eh, debe tener el asistente? Dice de Pedro. Mira, el primero que debe pertenecer a la rama de la construcción, o sea, yo no podría poner pues a un comunicador como asistente, eso hay que tenerlo claro, debe pertenecer a ser un ingeniero civil o un arquitecto
o una de las ramas que involucra la construcción, como un ingeniero sanitario, un ingeniero hidráulico, ¿no? Dependiendo del tipo de obra. ¿Por qué? Porque necesita tener conocimiento, si no, ¿cuál sería su aporte? Él necesita tener conocimiento para poder aportar. ¿Y qué áreas, como lo preguntan por ahí, ¿no? Por ejemplo, en la planificación, en el control de las actividades, de repente en el área de presupuestos, ¿no? Y utilizar algunas metodologías. Una metodología de control, por ejemplo, es el método de valor ganado, ¿no? Que te permite evaluar o proyectar cuánto va a costar la obra al final y en qué plazo se va a acabar, ¿no? Esa sería parte de ese perfil, ¿no? Y de ahí tener empatía, ¿no? Tener actitud o carácter para manejar personas, no hablo de gritar, no hablo de abusar, sino carácter para hacer cumplir lo programado y para tratar personas, porque tratamos personas en el área de trabajo y también tratamos a la comunidad. Esto se da en las obras, entonces necesitas tener esa empatía, ese carácter y empatía para tú trabajar en equipo, ¿no? Porque si no hay trabajo en equipo, evidentemente esa obra o esa ejecución no va por buen camino. Esa sería la respuesta para el ingeniero. Por aquí nos pregunta Mario, Sí, dice, sí, ¿y con el bachiller es suficiente o sí. el horario? Mira, los requisitos plasmados para el residente y el supervisor están previstos en la norma, que dice como mínimo 2 años de experiencia. Esos 2 años son contados a partir de su colegiación, de que se haya colegiado. Pero con el asistente no es que no haya requisitos, sino cada obra, cada entidad le coloca sus requisitos en los términos de referencia. O sea, no hay una misma solicitud para asistente, sino va a haber, de acuerdo a la entidad, ella va a colocar. Normal ponen esto, que haya sido asistente de otras 2 obras en otros proyectos, o que tenga, pues, que sea, pues, un bachiller en ingeniería civil, o que sea un bachiller, o sea, cada entidad va a colocar los límites en los términos de referencia. Y hay que aprovechar, porque obras de envergadura, por ejemplo, piden asistente que haya sido asistente por decir, en 2 colegios, ¿no? Durante 2 años. Entonces, hay que aprovechar siempre este tipo de oportunidades, ¿no? Muchas veces dicen obras del Estado como en obras privadas también. Entonces, los requisitos los pone la entidad a través de sus términos de referencia. Ujú. La pregunta de Natalie, Mario A dice, ver. bueno, no sé si ingeniero, si el contratista tiene deudas a proveedores o personas que hicieron servicio, dice, ¿no? Y que luego, bueno, al término de la obra, presentaron su solicitud de pago o retención, esos pagos, ¿cuándo se podrían efectuar o realizar, hacer? Hay que entender pues que en nuestra vida cotidiana nosotros plasmamos pues cosas con distintas personas. Hay que ir separando. Por ejemplo, la relación contractual en una obra es entre la entidad y el ejecutor de la obra. Todo lo que ocurra es en base a esa relación, a esas condiciones que se han previsto. Ahora, eso no quiere decir que el contratista, mejor dicho, el ejecutor, no tenga otras relaciones contractuales. En este caso tiene con los subcontratistas, ¿no? Pero la entidad, en realidad, eso es independiente a la relación principal. De que haya responsabilidades solidarias entre uno y otro, eso ya está estipulado no en la ley de contratación, sino va a estar estipulado nuestras leyes generales, ¿no? En nuestras leyes que debemos cumplir. Entonces, si tú me dices que el contratista no llegó a pagarle al subcontratista, ¿cuándo le van a pagar? Pues el subcontratista va a tener que implementar todos los recursos que tenga a la mano, o sea, demandarlo penalmente o demandarlo para que le pueda pagar. Pero el subcontratista nunca va a poder demandar a la entidad porque no es una relación directa, sino es una relación indirecta. Pero sí hay responsabilidades solidarias, ¿no? Entonces él va a tener que buscar, de acuerdo a la condición, el mejor camino para el pago, ¿no? Bien, Mario, muchas gracias por las respuestas a las preguntas del día de hoy. Como mencionábamos, iremos coordinando para seguir ampliando más temas de obras públicas en los próximos días. Muchas gracias, Mario. Bien, permiso ingeniero, permiso estimados participantes, gracias. Gracias.
Bien amigos, entonces ahora pasamos a brindar la información acerca de la certificación, materiales y también del acceso al aula virtual, ¿no? Que estuvimos comentando al inicio en qué consiste. A ver, aquí les comparto la pantalla. El ingeniero Mario ya previamente nos ha enviado los materiales que, bueno, en este caso va a ser de acceso para los que se estén certificando en el curso del día de hoy, ¿no? En el curso de asistente técnico en obras públicas. Todo este material que estás visualizando en pantalla, fíjate que están, ¿no? Como punto RAR, es decir, internamente tiene más archivos para que los puedas descargar directamente a tu computadora. Te vamos a enviar todos los materiales, ¿ya? Que el ingeniero Mario nos ha enviado. Pero no solo eso, también los que se estén certificando el día de hoy, exclusivamente con SCAE, recuerden que SCAE ya es la escuela que va a certificar, vas a poder tener acceso al aula virtual, ya para que puedas ingresar desde tu computadora o celular, se te va a asignar un usuario y contraseña para que puedas ingresar en cualquier horario y ver la sesión del día de hoy, pero no solo la sesión del día de hoy, sino que vas a poder ver también las otras sesiones que previamente ya están grabadas en el aula virtual, las cuales también hemos venido editando con nuestros docentes de la rama de ingeniería, ¿ya? Así que también está ahí toda la información completa del curso de asistente técnico en obras públicas. Tienes ese beneficio que te está brindando SCAE exclusivamente para los que se estén certificando en el curso del día de hoy, ¿no? Justamente como el ingeniero Mario también la sesión del día de hoy se va a subir ya dentro del curso completo. Entonces, esos son los beneficios. Este material también se va a adjuntar dentro del aula virtual para que lo puedas descargar. Tienes acceso al aula virtual por un mes para que puedas ver todo el material, descargar el material. Luego de ello, accedes inmediatamente a la certificación, ¿no? La certificación, ahora te comparto, ahí está. Una vez que finalices el curso, ¿no? Puedes terminar mucho más rápido de lo normal, ¿no? Muchos me preguntan, ¿en cuánto tiempo puedo terminar el curso, ¿no? Entonces, como el curso ya está previamente grabado, listo para que accedas, tú gestionas tu tiempo y puedes terminar en 2 días, 3 días, una semana, depende de ti. Terminas en 2 días y automáticamente ya tienes el diploma. El diploma tienes en dos opciones. Uno, el digital, el cual se envía a tu correo, ¿no? Con tu grado, como grado de ingeniero, o si deseas, también se consigna solo tu nombre completo, ¿ya? Vienen dos caras de la certificación con el código QR de validación. Y la opción número 2 es el certificado físico. El físico también se te envía el digital previamente al correo, ¿no? Porque es lo primero que te piden en las convocatorias. Y posterior se te envía el documento original hasta tu ciudad, ¿no? Si estás en Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, en el sur Cusco, Arequipa, o en el centro Huancayo, Huánuco, no sé, Tingo María, Pucallpa, cualquier ciudad, Lima, el documento te va a llegar, ¿no? A través de Móvil Bus, Olva Courier o Cruz del Sur, si es que así lo solicitas, si es que deseas el documento físico, ¿ya? Pero sí o sí, en ambas opciones vas a tener el acceso al aula virtual y también al material, ¿no? Justamente aquí repasamos, ¿ya? Entonces, ahí está toda la información. Acceso al aula virtual, donde tendrás también estos materiales para que lo puedas descargar exclusivamente para los que se estén certificando el curso del día de hoy, asistente técnico en obras públicas. Muchos nos preguntan cuáles son los medios de pagos. Para eso te invitamos a que te comuniques por el WhatsApp. Ya ahí está, al 901-797-050 y te van a brindar los detalles de la certificación, ¿no? Del acceso al curso, los precios para que tú puedas elegir, ¿ya? Hay varias opciones. Y bueno, medios de pagos también, hay facilidades de pagos a través del celular, si deseas lo puedes hacer mañana, pero ya puedes estar preinscribiéndote porque esta promoción solo es hasta el día de mañana, ya muy importante, hasta el día de mañana, así que puedes acceder a todo este material del curso de asistente técnico en obras públicas comunicándote a través del WhatsApp, ¿ya? Entonces, ahí está, al 901-797-050. Con esto respondemos a todos los que nos han venido escribiendo acerca de la certificación, ¿no? Aquí Kevin Macavilca, Ana María, ¿no? Sobre el certificado. Franz también, ¿cómo obtengo la certificación? Genial, ahí está la respuesta. Jimmy Manuel también, Javier Sumarán. Vicente Murillo también, correcto, sobre la certificación, materiales, ahí está, ¿ya? Toda la información respecto
a la certificación del día de hoy. Pueden también, si desean algunos llamar, ¿no? El día de mañana, en horario de oficina, también los asesores están para que les puedan brindar detalles. Pero bueno, lo que les acabo de mencionar es básicamente toda la información, ¿ya? Del acceso al curso, acceso al aula y también la emisión de tu diploma. Diploma en digital o físico, depende de la opción que elijas, ¿ya? Muchas gracias, cerramos aquí la transmisión del día de hoy, gracias a SKE. En los próximos días seguimos ampliando más cursos de obras. Te sugerimos que puedas ingresar a nuestro Facebook y puedas darle me gusta para que de esta manera siempre recibas en primera línea las notificaciones de los cursos en vivo. ¿Ya? Ahí está. Se vienen también próximos talleres prácticos, así que muy importante que puedas suscribirte a la página de Facebook de SKE. Ya, ahí está. Bueno, gracias al 901-797-050. Recuerda, es el número de SKE para que te puedas comunicar por el WhatsApp. Gracias, nos vemos en la próxima transmisión.